Vamos a Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue derribada, ya 3 veces. 3 veces. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Acá parece que fueran 3 preguntas, en realidad son 2. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y qué señal? ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuándo tienen que ver tiempo? ¿Y qué señales tienen que ver con la forma? Lo que podemos ver. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, y comienza a dar señales antes de su venida. La primera señal que da es acerca de la falsedad religiosa. Y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es el ungido, a muchos los van a engañar. Lo segundo que dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Tuve la oportunidad de ir a acompañar a un hermano, un pastor que estamos levantando una iglesia en Nápoles, y tuve la oportunidad, me invitó para ir a la OTAN. Había un grupito de gente allí que alaban al Señor, que son cristianos en la OTAN, y entonces dice, mira, me invitaron para ir a llevar la alabanza, ¿quieres venir conmigo? Sí, vamos. Bueno, me di la identidad, me aprobaron que pueda entrar con él, y cuando estoy en el lugar, me saludan, me presentan, y entonces una persona que te dice, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Predíquenos. Estamos hablando de la jerarquía de la OTAN, no los soldados. Y yo digo, Señor, dame algo para hablar a esta gente. No venía preparado, ni Biblia te había traído. Le digo, Señor, sí. Y bueno, empecé, como todo predicador que no sabe a dónde va, entonces empiezo a dar vueltas y de repente digo, ¿sabe qué? La Biblia habla de ustedes. ¿Sí? Sí, habla de ustedes. Mire, Jesús dijo, y lee este pasaje, habrá guerra, rumores de guerra, dice, pero no os turbéis, es necesario que esto acontezca, pero eso no es el fin. Es decir, cuando Jesús afirma esto, no significa que no va a haber una guerra nuclear que termine con el planeta, como están diciendo. Este no es el fin. Habrá guerra, rumores de guerra, pero el fin no viene por una guerra, el fin lo determina el Señor. Entonces digo, mire, ustedes son hombres de guerra, tanto para conquistar como para defender la paz de una nación, tal y tal y tal. ¿Y por qué es necesario que esto acontezca? Porque Dios usa naciones para castigar a naciones. Toda la Biblia, usted, como vimos antes, levantó a los asirios para castigar a los israelitas, luego levanta a Ciro, rey de Persia, y uno tras otro, y se van dando las etapas hasta los romanos, que luego está el imperio greco-romano, y se levanta otro imperio, y hasta que llegamos al día de hoy. Entonces Dios levanta naciones para castigar a naciones. Y bueno, le mandé un mensaje por ahí a estos hombres y cuando terminamos, viene el mismo que me había dicho, me saluda y dice, gracias. ¿Podemos sacarnos un selfie para tenerlo de recuerdo? ¿Cómo no? Claro, un placer. Saca el hombre un selfie. Luego me dicen, ¿sabe quién es él? El comandante en jefe de la OTAN. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios siempre va a poner una oportunidad que tú nunca esperas para dar una palabra según la Biblia. Porque hoy la OTAN es la fuerza más poderosa que hay en el mundo, en este momento. Entonces, una cosa que hablamos, digo, ¿ustedes pensarán entonces que Dios está usando a Rusia para castigar a Israel? Digo, no es así, yo pienso al revés. Yo pienso que Dios está usando a Rusia para castigar a Ucrania. Digo, yo pienso que Dios está usando a Ucrania para castigar y avergonzar a Rusia. Porque los rusos se creen todopoderosos por las armas nucleares que tienen y estos pequeñito número de gente está luchando y venciendo a la fuerza que se cree la más poderosa del mundo. La soberbia de Rusia hace que sea derrotada por un pequeñín como es Ucrania. Ahora, Jesús dijo, habrá guerra, rumores de guerra, pero también se levantará nación contra nación. ¿Qué es nación contra nación? Bueno, si hay guerras, las naciones. No, la palabra nación significa etnia,
significa etnia. ¿Cuál es la diferencia entre una nación y una etnia? Una nación tiene sus límites geográficos, una nación tiene su lengua, tiene sus presidentes, tiene sus autoridades, en fin, y su cultura, tal y tal. Es una nación, pero más que todo es porque tiene moneda propia, tiene esto y lo otro. Bien, la etnia no tiene región, la etnia tiene una cultura común. Y lo que Dios dice aquí, que proféticamente va a suceder, y creo que está sucediendo, es que se levantará una cultura contra otra cultura. ¿Y cuál es la cultura que en este momento está siendo avasallada? La cultura cristiana. La cultura judeo-cristiana. De ahí la Agenda 2030, levantándose en todo lo que Dios ha establecido. Matrimonio, fuera. Identidad, somos todos iguales. Usted se cambia el nombre y ya puede pasar de una cárcel a la otra y poner hijos en la cárcel, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos los principios bíblicos, aborto, vida, no, fuera. Es decir, es una cultura que está levantando en contra de la cultura judío-cristiana. Son tiempos proféticos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Yo venía para acá hoy y vi ese edificio esqueleto que están levantando tan grande, y le digo a Betty, y pensar que están en una zona sísmica, con semejante edificio. Yo ni loco, ni compraría ahí, ni viviría al lado de ahí. Pestes, no dijo peste, una, no, pestes. Vendrán muchas más. Hambres. Las guerras siempre producen hambre, pero ya hay gente muriendo de hambre en otros países. Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solo el principio de los dolores. Entonces nosotros decimos, bueno, no pasa nada, nosotros nos vamos y que sufran los que se quedan. Es tema para otro análisis. No creo que nos vayamos tan fácil. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Acá no está diciendo que la iglesia se fue. Acá está diciendo lo que viene. Recién en el versículo 30-31 parece que la iglesia se va. Os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por llamarte cristiano. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros. En Lucas dice, padre y madre se entregarán, y hijos a los padres, en la propia familia. Muchos falsos profetas se levantarán a engañar a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Es decir, hay que perseverar en medio de los tiempos turbulentos que estamos viviendo y no estamos ni siquiera rozando nada de lo que está diciendo aquí en nuestra propia esfera. Otros en otros lugares sí. Pero escuche la última señal. La última donde Jesús cierra y después sigue. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La señal no es una guerra, la señal no es la miseria, la señal no son los terremotos, la señal es, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces la pregunta es si esto es lo que nosotros tenemos como meta y como directiva de parte del Señor, ¿qué clase de iglesia queremos ser para el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué clase de iglesia queremos ser para el tiempo que estamos viviendo? En Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Muy bien. Mateo 28, versículo 18 al 20, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mandato que está por encima de todos los programas que nosotros podemos hacer. Vayan por todo el mundo, prediquen a todas las naciones el Evangelio de Jesucristo. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Es decir, el resultado no debe importarnos a nosotros. La responsabilidad es predicar. La decisión es personal. El que no cree será condenado. Y nosotros gastamos más tiempo por uno o dos que le queremos predicar cuando el de al lado nunca lo ha escuchado. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Hay un contraste muy grande entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Vamos a verlo después.
Fíjese, voy muy rápido, pero uno de los problemas que tenemos como pastores, todos queremos ver nuestra iglesia crecer. Amén. Claro. Pero ¿sabe que Jeremías predicó 23 años? Todos los días a la misma gente y ninguno se volvió a Dios. Y nosotros diríamos, qué fracaso de pastor, qué fracaso de predicador, qué fracaso de evangelista, qué fracaso de profeta. No, querido, es el mejor ejemplo de perseverar en lo que Dios te mandó a hacer, porque al final el fruto no es nuestro, el fruto lo da el Señor. Pero Dios resalta a Jeremías diciendo, le hablé a Israel 23 años a través de usted. No dijo esa la palabra, pero básicamente es eso. Dice, pero no quisieron creer. Y le manda a Isaías, es decir, vaya y dile a este pueblo, no van a creer, pero tú díselo. No lo van a creer. ¿Y para qué voy a ir si no van a creer? Para que sepan de que se le dé una oportunidad, pero no te van a creer. Entonces, vaya a quien vaya, el resultado no es cuestión nuestra. Y a veces nosotros gastamos en un familiar, un vecino, un pariente, un amigo, le hablamos 20, 30, basta ya, uy, otra vez viene este, y nos esquivan, y al otro que vive enfrente, al lado, o que nunca ha escuchado, no lo hacemos. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Una iglesia que tenga abundancia de gente, todos nos alegramos, pero la verdadera iglesia del Señor tiene que ir y predicar, le escuchen o no dejen escuchar. Ese es el mandato del Señor para nosotros. Fíjese, la Gran Comisión dice, hasta que seas revestido por de lo alto. No voy a citar los textos, pero vamos rápido. Mire, cuando el Señor le dio esta palabra, quedaos en Jerusalén hasta que seas revestido por de lo alto, eran 500. Los discípulos más 488. Eran 500. Y tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánto demoró la promesa? 7 días, 10 días. Según la interpretación que le das, entre 7 y 10 días. ¿Y cuántos quedaron? 120. Era promesa del Señor. Ya vamos, 24 horas. No, aguanta, el Señor lo prometió. Van 48 horas. Somos 300. Vámonos. No, el Señor lo prometió. Solo 120 esperaron orando la promesa del Señor. Dios no retarda su promesa, Dios prueba a los que son fieles. Y los que son fieles reciben la promesa del Señor. Y entonces, de repente, 500 eran, pero solo 120 fueron revestidos. Y comienzan a predicar. Y Pedro, que había negado al Señor, de repente se pone en pie y predica un mensaje y 3.000 de los que estaban allí recibieron al Señor. Se agregaron a la iglesia 3.000. Un mensaje 3.000. El que había negado ahora es un superpoderoso evangelista. Nunca descartes a alguien porque haya fracasado siguiendo al Señor. Dios lo levanta con todo el potencial. Cuando creemos en Él, Dios lo levanta. Ahora eran 3.120 en Jerusalén. Pedro y Juan van a orar al templo y se encuentran con un paralítico que toda la vida estuvo allí. Pero nunca se habían dado cuenta de ese paralítico. Es como cuando usted entra a su casa y usted entra a una casa ajena y ve un florero ahí muy bonito, un cuadro, una decoración, lo que quiera. ¡Qué bonito! Al día siguiente, lindo. Al día siguiente pasa y lo ve todos los días, pasa de él. Pero ahora lleno del Espíritu Santo, la visión era diferente. Lo ve al paralítico, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. El paralítico pidiéndole con la mano y ni siquiera mirándolos, una monedita por favor, porque Pedro dijo, mírame, con lo cual no lo estaba mirando. Estaba esperando una monedita, dijo, no, yo tengo algo más que una monedita para darte. Se ve que era muy pentecostal el hombre porque no tengo plata ni oro, era bastante pobrecito. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. 5.000 se agregaron después de ese mensaje. Ahora eran 8.120. Y yo le pregunto a usted,
Si usted en 2 mensajes, casi paralelos en tiempo, estamos hablando a lo mejor de 15 días, 1 mes, 2 meses, con un solo predicador, que era el peor de todos porque había negado al Señor, el metepata de siempre, que siempre hacía las cosas por impulso, y de repente, con 2 mensajes, su iglesia crece de 120 a 8.120. ¿Usted se va a acordar de lo que el Señor le dijo? Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Si su iglesia crece, ¿usted se va a acordar de los perdidos de otro lado? El Señor te dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, Pedro. Ay, ¿quién se hace cargo de los 8.120 que tenemos ahora? No, aquí no me mueve nadie. ¿Y quién los va a apacentar a estos? ¿Sabe qué? Voy a decir esto con mucho respeto. Con mucho respeto, ¿eh? Yo vengo de una iglesia donde cuando comenzamos éramos 4. Y pusimos un tráiler en un terreno con el pastor Carlini y esperando que venga alguien. 3 o 4 familias cristianas vinieron. Se estuvo predicando ahí como 1 semana, no recuerdo el tiempo. Y de pronto, en total, 60 personas recibieron al Señor. El primer convertido es uno de los mejores pastores que tiene la iglesia hoy. Tiene un templo enormemente grande, haciendo cosas impresionantes. El primer convertido que hay. La iglesia comenzó a crecer rápidamente. Y cuando llegamos a 1.500 miembros, hoy la iglesia tiene 4.100 asientos, 3 cultos por domingo. Cuando llegamos a 1.500 miembros, supe que en España las iglesias eran muy pocas. Supimos que en España lo que nosotros podíamos hacer casi nadie lo estaba haciendo. Seminario, preparación para obreros, esto y lo otro. Y Dios me habló. ¿Hay necesidad? ¿Tú la puedes cumplir? Ese es un llamado. No dijo, vente para España. La pregunta que dice, ¿hay necesidad? ¿Yo lo puedo hacer? Dejamos la iglesia grande y nos venimos. Es muy difícil que cuando Dios te dé crecimiento, que cumplas el mensaje del Señor como Él lo diseñó. ¿Y quién se va a hacer cargo de esta gente? El mismo Señor de la obra se va a hacer cargo de la gente. Nuestra visión es, bueno, voy a decir esto otra vez, con mucho respeto. El crecimiento de grandes iglesias impide que lo que el Señor mandó hacer se haga. Yo tengo una multitud que pastorear. Yo tengo esto. Es que el Señor dijo, vayan, vayan y vayan. Y es a los discípulos que le dijo, vayan. Ahora son 8.120 y el crecimiento de la iglesia dice, no vamos, hay que atenderlo. Si su iglesia crece, si usted no va, envíe obreros por lo menos. Hoy tenemos, gracias al Señor, una nueva generación de adoradores que son fantásticos. Pero por una nueva generación de adoradores que llevamos como 25, 30 años, más o menos, 30 años que vienen durando, perdimos una generación de evangelizadores. En todas las iglesias tenemos grandes adoradores y fantásticos, y los bendigo y los felicito, me encanta la adoración. Pero, ¿y los evangelizadores dónde están? El cielo está lleno de adoradores. Nosotros adoramos por gratitud al Señor. Pero el cielo, las 24 horas, santo, 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 Señor omnipotente. El cielo está lleno de adoradores. Y Dios no dijo, váyanse de Jerusalén y adoren en otro lugar. Dijo, lleven este mensaje para alcanzar a la gente.
¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia que responde a lo que Dios mandó hacer o una iglesia a nuestro menú de cómo queremos comer? Esto sigue. Llegamos al capítulo 6 y dice que la multitud de los discípulos se multiplicaban, no los que levantaron la mano recibiendo al Señor, ya eran discípulos, ya había discipulado, genial, preparando gente. Y dice, ¿y los apóstoles qué estaban haciendo? Con el gran crecimiento, tuvieron que atender a la gente dándole de comer, a las viudas. Y después que se vieron que las viudas griegas con las viudas judías y la israelita empezaron a pelearse, sí, porque a ellos le dan más que a mí, mi plato tiene menos lenteja que él, el chorizo se lo diste a él, pero a mí no me lo diste. Entonces, los apóstoles que estaban sirviendo a las mesas, cuando tenían que haberse ido a predicar el evangelio a todas las naciones, para eso los preparó el Señor, de repente se dice, no es justo que nosotros hagamos esto. Ya me tienen cansado con el asunto de la comida. ¿Saben qué se enfocaron? En la obra social. La obra social es necesaria para bendecir a gente que está mal, pero no es el fin de la iglesia ni el mandato de Cristo hacerlo. Eso tiene que salir de cada uno de nosotros. El proyecto de la iglesia es alcanzar a las naciones, es alcanzar a la gente que nunca se les predicó. El mandato del Señor es diferente a nuestra visión. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Y Pedro se dio cuenta y dijo, no, mire, ¿sabe qué? Ustedes mismos, de esto no nos ocupamos más. Elijan entre ustedes a 7 que den de comer. Pero le pusieron condiciones, 7 para darle de comer, que sean llenos de Espíritu Santo, que sean llenos de fe, por si falta la comida que se multiplique, que conozcan la palabra. Gente preparada para servir las mesas. Y nosotros tenemos obreros que ni siquiera le pedimos el ABC del Evangelio. Por eso tenemos iglesias que tenemos muchas veces. Estos que eran los que servían las mesas estaban preparados para lo mejor de lo mejor. De hecho, de ahí sale Felipe después. De ahí sale Esteban. De ahí salen muchos. Llegamos al capítulo 7 y ahí sí entra en escritura para ir cerrando. Capítulo 7, versículo 59. Cuando digo ir cerrando es como el avión, El avión, 40 minutos antes del aterrizaje, le anuncia, pónganse seguridad, que 40 minutos y cerramos. No, será un poquito antes. Toman a Esteban, que era un predicador fantástico, que era uno de los que estaba allí. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él decía, Señor, protégeme, ten misericordia. Señor, estoy contento de irme contigo. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran, 8:1, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Queridos, si no vamos por amor, vamos a salir por dolor. ¿Se quedaron en Jerusalén? ¿Están creciendo? Yo no te mandé que te quedes en Jerusalén. Tanto en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando no lo hacemos por amor, lo haremos por dolor. Y en cualquier momento Dios nos va a mover nuestros fundamentos no bíblicos y vamos a tener que salir pitando de aquí para otras naciones. Comienza la persecución y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Judea, Samaria y después en la última tierra. Si no obedecemos el mandato del Señor, dolor va a venir, persecución sobre tu vida, problemas van a venir sobre tu vida. Hermanos, ¿qué clase de iglesia estamos formando? Es que yo espero llenar el templo y crecer y tener otro más grande. Gloria al Señor. ¿Pero estás mandando obreros?
o estamos creciendo por miembros de otra iglesia, enfrentándonos los unos a los otros? Depende de tu visión. Y viene la persecución, y ahora fíjese lo que pasa. Verso 4, 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora sí vamos a cumplir lo que el Señor nos mandó a hacer, porque vienen por detrás y nos están pinchando detrás. Entonces Felipe, que era uno de los diáconos que estaba sirviendo la comida a las viudas, descendiendo de la ciudad de Samaria, ¿recuerdan Judea? Samaria, y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas. Hay gente que está deseosa de escuchar las buenas noticias del Evangelio y nosotros no se las damos. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que sucedían. No es solamente, la fe viene por oír, pero por creerlo, entonces también las señales le acompañan. Estas señales os seguirán, dijo el Señor. Ahora se está cumpliendo todo lo que el Señor había prometido. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo saliendo estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, había gran gozo en aquella ciudad, no en la iglesia. La ciudad estaba gozosa porque el poder de Dios está manifestando. ¿Cuántas ciudades no tienen el Evangelio? ¿Cuántos pueblos de aquí alrededor no tienen el Evangelio todavía? Y llega el Evangelio y la gente se alegra por ver cuán grandes cosas Dios está haciendo. Dice el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, bautismos masivos. También creyó Simón el mismo, bueno, este era otra cosa, ¿no? Pero bueno, el mago. Y estaba siempre con Felipe viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Estas señales os seguirán, dijo el Señor. No se trata solamente del mensaje, sino del poder del Evangelio que puede transformar las vidas, pero también a la gente en sus enfermedades, en sus dolores, en sus paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Y escucha ahora, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, que Samaria está recibiendo lo que es nuestro. Los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Los moros y los no moros no se tratan entre sí. ¿Que ellos escuchan el Evangelio? Estuve 5 años viajando a Ceuta, fin de semana por medio. Tenía el seminario y alguien me dijo, hermano, ¿usted no extendería el seminario, que recién estaba arrancando aquí en España? Llevamos 34 años aquí. ¿Usted no vendría por un seminario en nuestra iglesia? Sí. Dame la dirección. Ceuta. Voy y le pregunto a uno de los pastores Cerezo, que son conocidos para muchos. Digo, mira, escucha, tengo que ir a visitar una iglesia el domingo en esta dirección de Ceuta. ¿Dónde queda? No había GPS, andamos con el librito, yo no encontraba nada de eso. Ceuta, está en África. ¿Qué? Está en África. No, tiene que ser otro lugar. Está en África. Bueno, tengo que ir. Me comprometí, tengo que ir. Voy con mi hijo, fuimos para allá, tomamos el tren, cruzamos el barco, llegamos ahí. La iglesia tenía 27 miembros contando a los 4 de la familia pastoral. Así que tenía 23 miembros la iglesia ahí. Única iglesia, más la de la que está más arriba. Sí, Melilla. Única iglesia en todo el norte de África que puede predicar el Evangelio con libertad, porque es territorio español. En todo el norte de África, 5 naciones que no se puede predicar. Y cuando yo vi aquello, digo, Dios mío. Un ida y vuelta, son 2 días de estudio, me va a llevar 4 días para ir y volver. Y yo tenía seminario en varios lugares. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Y dije, bueno, Señor, yo voy a hacer el desafío.
A lo menos tiene que haber 5. Si son menos de 5, no vengo. Le mandé los estudios y ya está, pero grabado, pero no vengo. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren estudiar la Biblia para prepararse como obreros y evangelizar, que esto, que el otro? Gloria a Dios, dije yo, ninguno levantó la mano. Digo, no me puedo ir con esto. No, a lo mejor no me explique bien. Mira, hermanos, nuestro programa dura 4 años, no un año, 4 años. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar? ¡Aleluya! Nadie levantó la mano. Y cuando ya estaba por decir, bueno, amén, hermanos, Dios los bendiga, le voy a mandar materiales, tal y tal y tal. Señor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a venir a estudiar por última vez? Levanten la mano. Y una manito se levantó al fondo de todo, eran 27 con el pastor. Uno levantó la mano y dije, bueno, uno solo no pasa nada. De repente, bueno, sí hay uno, otro, 2, 3, digo, que no levante. 6 levantaron la mano. El próximo domingo estamos aquí para empezar el seminario bíblico de fe, para prepararles obreros, para que ustedes puedan ganar gente para Cristo en este lugar, tal y tal y tal y tal. Y me comprometí por 4 años, al final fui 5. A los 2 años, la iglesia que tenía 27 con el pastor, ya tenían 235 miembros. Porque nunca querían compartir el evangelio con gente que no fueran españoles. Y los españoles eran todos militares. El resto eran todos de aquel lado. Cambiaron el templo. Terminamos con 7, perdón. Terminamos con 7 alumnos el último año y medio. Y otra vez siempre viajando para allá. De esos, uno es misionero al mundo musulmán. Otro está pastoreando en Barcelona. Otro quedó como pastor local. Otro, un evangelista. 5 de los 7 están en el ministerio. Uno dice, pero usted perdió tiempo. No. La cuestión es ganar almas para Cristo. Entendieron que el mensaje tiene que ser compartido con todos. Normalmente en mi iglesia cuando aplauden significa terminamos, pero aquí todavía no. Ahora termino. Verso 40, capítulo 8, verso 40. Mire, rápido. Recuerdan, Felipe está con un avivamiento tremendo. La gente está recibiendo al Señor a montones. Y de repente un ángel, no el Espíritu Santo, un ángel le dice, Felipe, vete al desierto. ¿Al desierto? ¿Qué hay en el desierto? Serpientes y escorpiones. Usted dice, se parece a alguno de mi iglesia. No. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Qué voy a hacer en el desierto? No, este es el enemigo. Estoy en un avivamiento. Acá se están sanando los enfermos, los endemoniados están saliendo, están siendo liberados, paralíticos se levantan. ¿Y que me vaya al desierto? No. ¿Y qué hizo Felipe? Oyó una voz, Felipe, vete al desierto. No cuestionó la voz. No dijo, ¿y quién se va a hacer cargo de mi iglesia? ¿Quién se va a hacer cargo de los que gané? Una multitud lo seguía. ¿Quién se va a hacer cargo? No es mi iglesia, es la de él. Es la de él. Y Felipe inmediatamente salió para el desierto y se encuentra con una caravana que iba ahí y dice, acércate a ese carro. Se ve que había varios más. Y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Le pregunta Felipe. ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo predica o me lo enseña? Hay mucha gente leyendo la Biblia, leyendo esto, leyendo el folleto. ¿Cómo? La fe no viene por el leer, viene por el oír. Ya puede mandarle a usted lo que quiera. No lo van a entender. La fe viene por el oír. Y el oír es porque Dios le abre el oído, por la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Le predicó, hasta el bautismo le predicó.
Ahí hay agua, ¿hay algo que impide? No, no, pum, adiós. ¿Y qué hizo el Espíritu? Así como obedeció, lo levantó el Espíritu y lo transportó a otra ciudad. Felipe nunca volvió a Samaria. Interesante. Nos cuesta dejar lo que levantamos, pero no es nuestro, es del Señor. Verso 40. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, y sigue el crecimiento. Vamos al capítulo 12. Vamos al capítulo 12. No, 11, 21. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjese, ahí había los que habían sido esparcidos. Verso 19, perdón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, no, hay que hablar a los judíos, a los judíos, a los judíos. Pero, siempre hay un pero, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No, vete otra vez para allá a ver qué está pasando ahí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque le dijeron, mira, yo me llamo cristiano porque... No, los compararon, dice, viven como Cristo, caminan como Cristo, hablan como Cristo, perdonan como Cristo, aman como Cristo. Dice, cuando usted ve a alguien en la calle, yo miro mucho esto porque viajo mucho, digo, mira, este es argentino. Íbamos al aeropuerto a esperar a nuestra gente, cuando recién llegamos, y para entretener a nuestros hijos que tienen mucha nostalgia de nuestro país, entonces la nostalgia es, o viene con una parrilla, con una barbacoa, o... No, digo, mira los zapatos. El argentino siempre va a calzar mocasines, nunca con zapato con cordones, y mocasines de un estilo. Así que mira el zapato, acércate a él y escúchalo a ver si es argentino o argentino. No, papi, no le erra. Usted lo mira y le da una identidad. Ellos lo miraban, dice, estos son cristianos porque viven como Cristo. Lo que escuchamos de Cristo lo viven ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué imagen estamos dando nosotros a los vecinos? A los demás. En aquel mismo tiempo, capítulo 12. Ahora sí termino. En aquel mismo tiempo, en el tiempo del avivamiento, tiempo donde la iglesia está cumpliendo el mandato del Señor por dolor o por amor, pero lo está haciendo. En aquel mismo tiempo, mira la iglesia de Jerusalén. Acá están ya desparramados por todos lados. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Persecución, y os matarán. Lo dijo Jesús. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, la fiesta, la primera fiesta, la Pascua. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, Herodes, entregándole, escuche, un hombre de Dios, Pedro, aunque no había obedecido, ahora está preso, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Asegúrense en que este tipo no sale de aquí por nada. 4 por 4, 16 tipos para cuidar a un predicador. Interesante. Y esperaba sacarlo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, bien custodiado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabe qué? Muchas veces oramos solamente cuando vemos una necesidad. Pero somos incapaces de orar para que esa necesidad no venga. Oramos reaccionariamente. Hay una necesidad. Vamos a orar.
Pero a lo mejor oramos para proteger, para que la protección de Dios venga sobre la iglesia, sobre las vidas, sobre todo. Así que la iglesia está orando, es bueno, pero orar por reacción no es lo mismo que orar por acción delante de Dios. Yo digo, orá sin cesar, dice Pablo. Orá sin cesar. Así que la iglesia está orando por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Qué interesante, el líder de todo el movimiento cristiano, quitando a Cristo. La iglesia orando, él durmiendo. Iglesia, tienen que orar por tal. ¿Y usted cuánto ora como pastor? Quise decir diácono, perdón, no dije pastor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, 16 personas custodiándolo, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y cada vez que oramos, Dios responde. Y aquí que se presentó un ángel delante del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, Pedro le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios siempre, cuando oramos, va a movilizar el cielo para traer respuesta a nuestras vidas. Y más cuando oramos por otros que cuando oramos por nosotros mismos. Porque cuando oramos por otros, Dios nos va a proteger a nosotros porque somos un instrumento en las manos del Señor. Y a veces solo oramos por nosotros mismos. Las cadenas se le cayeron de las manos. Repetición de lo que estaba pasando con Pablo y Timoteo. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Ay, ángel, ¿y por qué no me atas los cordones tú? Ya que rompiste las cadenas, ven. No, Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer, pero lo que nosotros debemos hacer lo tenemos que hacer nosotros mismos. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate la sandalia. Lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, y escuche, líder de todos los discípulos. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Dios puede estar obrando en tu vida y tú ni cuenta te das. No puede ser posible. ¿Cómo Dios va a hacer esto conmigo? No, si a Esteban lo mataron, a mí me rematan. La visión de él era, se acabó. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, escuche, era el calabozo de más adentro. Estaba la primera guardia en la puerta de la ciudad, una segunda guardia, la tercera guardia y lo de más abajo. Habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Está cerrada Murcia? ¿Está cerrado las ciudades vecinas? No, Dios las abre si eres capaz de ir, si tienes la determinación de ir. Y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Pasaron la calle, el ángel se apartó. Ahora ya es cosa tuya. Ahora entiendo, volviendo en sí. Verso 11. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, ¡wow! ¡Qué tremendo lo que Dios hizo! ¡Qué tremendo! Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo nota porque Pablo después habla de él. Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién oraban? ¿Por quién oraban? Ajá. Si oramos con fe, una oración es más que suficiente. Desde el mismo momento que tu oración, que tú has orado, yo he salido para traerte la respuesta de parte del Señor, Daniel. Pero el príncipe de tal se me opuso, tal y tal y tal. Y Daniel siguió esperando, pero con solamente una oración, el cielo se mueve, si hay fe. Llegó a la casa de María, la madre de Juan,
que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Están orando por algo que ya vino la respuesta. Estoy orando por mi marido, porque mi marido no cambia nunca, mi marido esto, mi otro. ¿Y cuánto llevas tiempo orando? 2 años. Y viene uno y le dice, ¿sabes qué? El otro día tu marido vino, lloró, se convirtió, pidió perdón al Señor. ¿Qué se va a arrepentir ese? Tú no lo conoces, no sabes de nada. ¿Qué este no lo cambia? Ni el diablo puede cambiarlo a este. ¿Cuántas veces estás orando por algo que Dios respondió y no te lo crees? Y de repente Pedro llamando a la puerta del patio. Y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. La iglesia está orando y dice, vete, hay alguien allá afuera, está llamando. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¡Aleluya! Dios está haciendo cosas grandes. Pero abre la puerta. ¡Aleluya! Hay una puerta abierta en tal lugar. No, la puerta está cerrada, tú tienes que ir a abrirla. De gozo no abrió la puerta. ¿Sabes qué? Es figura de la iglesia. Estamos tan gozosos que no abrimos la puerta para que Dios haga maravilla. Y a los que vienen a golpearnos, no tenemos tiempo para atenderlo. No, perdona, yo tengo un culto de oración ahí abajo, tengo el gozo, me meto para adentro otra vez. Iglesia cerrada. Iglesia abierta, anda por todos los lugares predicando el evangelio. Iglesia cerrada es cuando de aquí para adentro, todo, de ahí para afuera, nada. Ellos dijeron, ¿estás loca? ¿Estás loca? ¿Cómo ocurre un milagro de eso? Pero ella aseguraba que así era. Entonces, no, vamos a ver, vamos a hacer teología. A ver, no puede ser. Esto no puede suceder. No. ¿Sabe qué? Es su ángel. Es su ángel. Él no puede ser, es su ángel. No pueden creer lo que Dios está haciendo. Y así somos nosotros muchas veces. ¿Cuán grandes cosas Dios está haciendo con alguien? No puede ser, no lo puedo creer. Más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Quieres quedarte atónito? Abre la puerta. Abre la puerta. Manda a tus obreros. Clama al cielo. Pero cree que Dios puede hacer grandes cosas, tanto aquí en Murcia como en toda España, del otro lado y mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar. ¿Qué hizo Pedro? Haciendo seña con la mano, cállense, me sacaron, pero me pueden agarrar de nuevo. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber estas cosas a Jacob y a los hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Salió y se fue a otro lugar. Acá no me quedo. En una iglesia que tienen que golpearte muchas veces para que te atienda, no me quedo. Acá no me quedo. El Señor está golpeando la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, para que demos lugar a que los milagros que Él está haciendo también se vean aquí adentro. Y ahora sí termino. Ya aterrizamos y me bajo del avión. ¿Estás abierto a abrir la puerta de tu iglesia cuando viene una prostituta vestida como prostituta y que te golpea la puerta? ¿Puedo entrar? ¿Estás abierto a que venga un drogadicto pasado de mambo, como decimos en Argentina, todo desalineado, y que te venga aquí a la puerta 1, 2, 3, 5, 6, 10? Un borracho. ¿Estás abierto a eso? No, venga el martes, que el martes le voy a atender. Hay mucha gente golpeando nuestras puertas. Y la puerta la tenemos cerrada porque estamos orando. Porque estamos de culto. ¿Qué clase de iglesia queremos ser para el tiempo que estamos viviendo? Ese mensaje que
Espero que lo medite. Que Dios los bendiga.